Rubén, buenas tardes. Mucho se ha dicho, mucho se dice del INTI. Nosotros estamos adentro. En este caso, la unidad 53. Como estas, te vas a encontrar un montón acá adentro cuando pasás la barrera del INTI y conocés por dentro, conversás con los trabajadores, como en este caso con Yamila Matón, docente, pero aparte de trabajadora hace mucho tiempo acá en el INTI. Contanos, ¿qué es el INTI? ¿Qué hace? Para aquel que no lo conoce, yo te diré, es una ciudad, por lo que vos me mostraste recién. Sí, es una ciudad hermosa para nosotros como trabajadores y trabajadoras, pero para también cuando vienen los industriales, los emprendedores, las pymes, no lo pueden creer que en nuestro propio país haya un lugar tan preparado para acompañarlos en el desarrollo. Estamos en el Parque Tecnológico Miguelete, esta es nuestra sede central, el INTI tiene presencia en las 24 jurisdicciones nacionales. Recién donde nos encontramos es el centro de diseño. Nosotros decimos tenemos un centro por rubro productivo, ¿no? ¿Qué se hace allá dentro de esa unidad? Se hacen muchísimas cosas. Todos los centros son de investigación y de desarrollo, brindan capacitaciones, asistencia técnicas, asesorías, no solamente a la industria y a las pymes, sino también a otros sectores del Estado que así nos lo requieren. En este lugar, como un ejemplo, hacen prototipos en máquinas 3D. Este prototipo es como si fuera una especie de planta piloto para que si alguien quiere hacer un prototipo final para cualquier tipo de rubro productivo, podría ser la salud, sin ir más lejos, hace poco tuve un implante y lo hicieron con 3D, hagan primero la prueba, el ensayo, para no tener que hacer toda la inversión y que tal vez no sirva lo que están pensando, lo hacen en el centro de diseño. ¿Este que veíamos recién? Este es el centro de alimentos, bueno, uno de los centros principales del organismo, no porque haya unos mejores o superiores que otros, pero si pensamos que somos un país fundamentalmente agrícola, se imaginarán la importancia que tiene este centro. Se hacen ensayos, desarrollos, como decíamos, de productos. Acá se firman, perdona, Yamila, convenios con privados, con industrias privadas, por supuesto, ¿no? El INTI trabaja con el sector privado, es un aliado estratégico. Nosotros le marcamos el sendero, el camino de la seguridad, de la calidad, del hacer bien las cosas, de acuerdo a normativas que no ponemos nosotros. ¿No hacen normativas, procedimientos? Nosotros colaboramos con los organismos como la propia Secretaría de Industria u otras secretarías que hacen una normativa, cada gobierno elige qué normar o qué no regular, pero sí nos pide la apoyatura técnica. Entonces hacemos el ensayo o tenemos los saberes y las especificidades para poder aportar en eso que definen otros, cada poder ejecutivo en su momento, de qué regular. Casos concretos, por ejemplo, con la salud, se hablaba hace un ratito de preservativos, por ejemplo, tienen algunos equipamientos para probar preservativos que salen a la venta. Sí, por supuesto. Tenemos en INTI Caucho, que es muy grande el predio, ahí se ensaya. Vamos caminando, ¿eh? Sí. Bueno, acá pasan dos compañeros no videntes y lo señalo porque trabajan en los paneles sensoriales del instituto, tienen mucho más desarrollado el sentido del olfato, entonces para el desarrollo de productos, tanto de lácteos, de carnes o de alimentos, como de productos de cereales oleaginosas, como uno de los ensayos que puede hacer o quiere hacer algún pyme, tiene que ver con, bueno, cuáles son esas características organolépticas, ¿no? En la parte del sentido del olfato, ellos trabajan en el panel sensorial. ¿Crees que el gobierno, o en este caso el presidente de la Nación, conoce lo que se hace acá adentro, la importancia que tiene para el sector, como decías, privado, para el sector industrial, por ejemplo? Yo quiero creer que no lo conoce. Porque si vos conoces esto, con algunos ejemplos, ves el predio, nosotros no hay ninguna posibilidad que en el INTI haya un trabajador ñoqui, como se ha instalado, vos entraste recién por las barreras, se ficha, cada centro tiene su control biométrico, ahí nos presentamos cada mañana y nos despedimos en ese lugar para que nos contabilicen la cantidad de horas. Sabiendo lo que hace el instituto, realmente sería muy perverso pensar que con todo el aporte que el INTI hace a la sociedad, así todo, conociendo esa importancia, se quieren tomar medidas como las que se están tomando. Ahí te está viendo, te está escuchando Luli Trujillo, Rubén Suárez. Muy bien. Seguramente están pensando casos cotidianos en que vos decís, en este producto, claro. ¿Cómo en intervino esta actividad, el en este INTI? servicio, está el sello del INTI. ¿Cómo intervino el INTI ahí, dice Luli? Bueno, retomo lo que te contaba recién, me preguntabas por los preservativos. Tenemos un doble trabajo ahí, en el propio preservativo, en sus materiales, en su resistencia, en el centro de caucho, en su composición, pero también en los envases, el centro de envases y embalajes que tenemos acá. El 48, acá, ese centro. Hacen todo un tratamiento para probar que los envases de los preservativos también estén en condiciones, porque si están deteriorados o rotos, el propio envase, me refiero, no puede resguardar el preservativo y por lo tanto el preservativo cumplir con las condiciones que tiene que tener para la seguridad de reproducción sexual. Todas las marcas.
Sí, todas las marcas que lo quieran hacer, por supuesto. Hay ensayos y hay, mejor dicho, certificaciones que son obligatorias, que son las reguladas, las que define la Secretaría de Industria, gobierno tras gobierno, y otras que tienen que ver con certificaciones voluntarias, le llamamos, que la propia empresa le gusta tener el respaldo o un sello de INTI, Claro, es un sello de calidad. Esto tiene un respaldo de alguien que es un tercero imparcial, que es una de las funciones fundamentales. Yamila. Te voy a pasar con Luli, Dale, vamos a ir de este perfecto. lado, vení. Vamos a cambiar acá. Dale. Sí, dale. Bien, Luli, Mariano. Rubén. No importa, estamos en vivo. Gracias, Yamila, Están escuchando por permitirnos Luli, recorrer este lugar. En el día a día, para entender esta motosierra del gobierno y los recortes en las diferentes áreas, ¿cómo empiezan a notarlo ustedes? ¿Cómo afecta el trabajo diario o cómo creen ustedes que va a afectar ese trabajo diario? Te contesto ambas cosas, en Dale. pasado, en presente y en Perfecto. futuro. En el pasado ya hubo un ajuste sobre el instituto. Cuando asumió Javier Milei éramos 3.000 trabajadoras y trabajadores en todo el territorio nacional. Somos auxiliares, Se lo escucha un poco lejos, ¿no? técnicos Sí. y profesionales. Necesitamos de todos los tipos de saberes y de conocimientos y experiencias, como en un canal de televisión, no solamente de los científicos, que serían el sinónimo de los periodistas conocidos en la tele, sino de todo lo que está detrás de cámara, bueno, de todo lo que está detrás de un científico, de un investigador. En ese sentido, hay 700 trabajadores y trabajadoras menos, se fueron con retiro voluntario o renunciando, porque claramente los salarios que cobramos no son salarios con los que se pueda vivir de una manera digna. Lo decíamos hoy un rato antes, está sobrando mucho mes a final de sueldo. Muchos de nosotros somos docentes, con eso tratamos también de colaborar a nuestro ingreso familiar, pero así todo se hace absolutamente difícil. Si ya tenemos un 25% menos, somos 2.300 ahora, como te comentaba, imagínate con una reducción del 30% de personal, que es no una fantasía, no una hipótesis, es efectivamente lo que dice el decreto. Habla del 30% del personal que es prescindible, por el solo hecho de trabajar en sectores como legales, contrataciones, finanzas, informática, totalmente importantes, necesarios, imprescindibles para el funcionamiento de los técnicos, los profesionales y los científicos. Sin ese engranaje, el INTI está herido de muerte. Claro. Yamila, escuchándote, lo que pienso todo el tiempo es en esto de garantía de calidad en un punto, ¿no? Un sello, una certificación de un alimento, de un preservativo, vos dabas esos ejemplos que son bien claros. Bueno, a mí, como usuaria, como ciudadana, lo que me da es la tranquilidad de que eso funciona, de que el objetivo de eso que yo estoy comprando, ya sea, como decía Rubén, un alimento para celíacos, bueno, no tiene gluten. No solamente eso que estás consumiendo, o sea, literalmente ingiriendo, sino o utilizando, cuando hablábamos de los preservativos, sino también lo que estás usando. Cuando vos te montás a un ascensor, preguntarte si te encomendás a alguien o tenés la tranquilidad de que está certificado por el instituto. El INTI es el único que ensaya esos ascensores, pero es el único, no porque nos encaprichamos, queremos tener el monopolio del ensayo de los ascensores, sino porque nadie de la industria privada ni a ningún otro organismo público le interesó desarrollar eso como lo estaba haciendo el instituto. O cuando llevas a un niño, a una niña a un parque de diversiones, no decís, bueno, ojalá no le pase nada en la montaña rusa. Lo que tratás de demostrar ahí es la importancia de la presencia del INTI para uno estar tranquilo. Ahora, creo que eso nos jugó en contra. ¿A qué me refiero? A ver. Está tan naturalizado ese sistema de seguridad, de calidad en el país, que parece que se da por sí mismo, de manera espontánea. Bueno, estábamos todos nosotros atrás. Queremos seguir estando. ¿Sabés, Yamila? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosalía te saluda. Justo señalaste algo que está en el comunicado que, Hola, Rosalía. Que ayer envía Economía sobre la disolución o reestructuración de estos 7 organismos, entre ellos INTI y el INTA, y dice esto que acaba de decir Yamila. En el comunicado dice que el INTI está desarrollando servicios que los puede bien hacer el privado. Claro, pero el privado, ¿por qué el privado querría invertir dinero en eso? Pero verá, dice, le echa la culpa, ¿no? Sí. Le echa la culpa. Dice que tiene, palabras más, palabras menos, habla de una competencia desleal, porque como que tiene el monopolio de ese servicio que bien lo puede hacer el privado. Y digo, lo da como argumento de la disolución, ¿eh? Del decir, bueno, hay cosas que hace el INTI que las puede hacer el privado y que hoy el INTI regula el precio y el quién privado regula no ese lo hace. privado también, ¿no? En casos que son de seguridad, por ejemplo. No, y recién Yamila está diciendo, las hacemos nosotros, no porque no las puede hacer el privado,
sino porque no quiere hacerlo Claro. el privado. Bien. Digo, es Sí. importante porque el discurso que salió de economía es otro. A mí me llamó la atención, yo lo resalté, porque además, digo, también está el Estado para que justamente un servicio lo brinde a un menor costo para que acceda a todo el Y mundo. para que justamente sea seguro. Y además- Digo, para que uno sepa quién está detrás de esa certificación, porque todo bien con un privado, pero si al privado no lo controlás, volvemos a lo Puede mismo. ser el amigo del parque de diversiones, Y por lo menos claro, como o el papá, dueño, como mamá o el claro. dueño, es la mínima, me imagino, que más allá, porque después Colo el privado puede aparecer, siempre el Siempre, privado puede aparecer, obvio, y más estarán- allá de que le conviene o no. Y estarán quien puedas pagar el privado, pero vos tenés Sí. que garantizar que el que no pueda pagar el privado tenga Sí, también el servicio. pero el que no puede desaparecer, Yamila, es el Estado. No, por supuesto que no. Acá estamos frente a este prototipo, estamos frente a una de las oficinas y sectores que es energías renovables y que una de las tareas que hace es el uso eficiente de la energía, la mejora, el desarrollo, innovación, por supuesto. Trabajan articuladamente con el sector de Industrias 4.0, que es poder pensar en la mayor optimización de los recursos, de los servicios, de la tecnología de punta que se implementa en otros países y que por supuesto queremos que se utilice en nuestro país. Y recién los escuchaba, Sí. y es al revés. Nosotros queremos que lo tome el sector privado. Mirá. Nosotros, Mirá. cada uno de esos sectores que les mostraba, no es una pyme ahí dentro. Queremos Claro. que eso se lo lleve el sector privado, por eso hacemos plantas pilotos. Le decimos, mira, tenés una idea y ya tenés una empresa o la querés tener, ensayalo previamente, fíjate si realmente los costos, el producto sale con la calidad y la seguridad que es necesario para que vos lo introduzcas en el mercado, llévalo, multiplicalo, vendelo en el país, exportalo. Somos un aliado, para nada lo queremos suplir. Ahora, el problema que hay con 16.000 pymes cerradas, con una industria que está puesta en jaque, por supuesto hace que tal vez los usuarios no vengan al instituto como en otros momentos de la historia argentina, Sí. pero porque están afectados. Así y todo, tenemos muchísimo trabajo, muchísimo desarrollo, estamos haciendo el doble de la tarea por el mismo salario, porque si se fueron 700 técnicos y profesionales, alguien hace el trabajo de esos Claro. 700 técnicos y profesionales. Y por otro lado, lo que es para mí también señalar, es una desfalco expulsar y echar trabajadores y trabajadoras. ¿Por Sí. qué lo digo? Porque a mí me pagan un salario hace 20 años, porque invirtieron en mi capacitación, porque me formaron, porque me dio la oportunidad el INTI con mi trabajo también de llenarme de experiencia y devolvérsela a la sociedad. Si a mí me absorbe el sector privado, es totalmente injusto. Me formó el Estado para que después los beneficios de mis capacidades la obtenga el privado. No nos parece que ese sea el camino. Por eso, inclusive muchos, con esos salarios permanecemos en el organismo porque estamos convencidos de la importancia Claro. del INTI y de un proyecto de país con Y industria. pensaba también en eso de los salarios, Sí. la gran cantidad de despidos que está impulsando el Estado está haciendo que haya un número muy importante de técnicos que pierdan el empleo, vayan al privado por un menor salario aún. Claro. Es una forma de pisar el salario, ¿se entiende? Sí. Porque de pronto tenés una masa gigante de trabajadores que se quedan sin trabajo. Entonces, van a ir a buscar el privado que no va a dar todos los puestos de trabajo al mismo tiempo de todos los despedidos y te lo va a ofrecer por un salario aún menor. Esto está pasando en absolutamente todas Sí. las áreas. La 33, cada una de las unidades, la verdad como pocas veces. Se recorrió en vivo el INTI, por ejemplo, los controles, los Acá sellos de estamos calidad en el para... centro ¿En cuál? A ver, de- ¿en cuál estamos? Hola, sí, acá estamos en Sí. el centro de mecánica, también un centro sumamente importante, lo que les contaba de los ascensores Sí. y que lo que también les comentaba de la certificación de los parques de diversiones se hace acá. Sí. En el 46, el centro Eso, 46. En realidad es compartido, está procesos superficiales por delante. Por ejemplo, hacen el análisis de las pinturas con las que se trabaja para las escuelas y para los hospitales para que Mira. no contenga plomo. ¿Y tienen O también todos los trabajos de insumos, Yamila? restauración sumamente importantes. Han trabajado hasta en la cúpula del Congreso Nacional. Mirá. ¿Tienen Perdón. todo lo que necesitan para trabajar en el día a día o alguna de Los estas escucho áreas? bajito. ¿Ahí nos escuchás mejor? ¿Ahí me escuchás? ¿Vos, Mariana? ver. Te decía, de todas Justo acá estas hay muchas áreas, máquinas. dale, de todas estas áreas, ¿hay algo puntual que decís, bueno, acá se siente el recorte porque faltan insumos, porque están trabajando la menor cantidad de profesionales, por ejemplo? El recorte que hubo tiene que ver con el recorte que hubo tiene que ver con lo que
te decía de los Sí. retiros voluntarios que mucha gente tomó y que de voluntario tuvieron poco y nada buscando un mejor destino u otra Claro. posibilidad, porque además también los sueldos bajos, la dificultad en comprar los insumos, un presupuesto congelado como lo tiene a nivel nacional, recordemos que estamos con el presupuesto de 2023, también ¿Verdad? pasa en el organismo, desanima, A ¿no? vos en el privado, por ejemplo, Yamila, te ofrecen 3 veces más por ahí de sueldo. Sí, por supuesto, por Mirá. supuesto. Eso ha pasado y han tenido propuestas concretas. Algunos compañeros y compañeras la aceptaron y es absolutamente entendible y otros seguimos apostando porque el INTI además para nosotros es un lugar de vida, es un lugar que estamos convencidos, que queremos, que cuidamos, que hemos desarrollado en nuestra familia, que tenemos muchos años de trayectoria. Por eso tenemos el gentilicio intiana e intiano que te diría que no lo tiene ningún otro organismo del Estado. Pero en mecánica, no quería dejar de señalarlo, Sí. en un momento como pandemia, por ejemplo, ¿sí? Se desarrolló conjuntamente con otros profesionales de otros centros también un respirador Respirador, claro. mucho más económico para cuando fue el conflicto grande que tuvimos de poder asistir a toda la población con la pandemia que vivimos en el 2020 y en el 2021 y ahí también estuvo el INTI y compañeros también arriesgando su salud y viniendo a trabajar en pandemia para poder hacer un desarrollo. El INTI también no trabaja en soledad, mecánica trabaja con caucho puede Sí. trabajar con envases, textiles lo puede hacer con química, como hicieron con el desarrollo de textiles que estaban impregnados de citronela para repeler y poder ser utilizados en zonas como el norte argentino por el problema del dengue, que después bueno se extendió a todo el país. Entonces hay un trabajo articulado entre los centros, surgen nuevos centros, el centro de mecánica es muy longevo, el centro de diseño es mucho más actual, el INTI tenía la potestad de crear sus centros y con eso generar sus fondos, reinvertirlos y al pasar a ser una oficina técnica esa posibilidad no va a estar más. Yo me llaman la atención dos cosas, A ver. no sé si puedo decirlas. Sí. Una es que el argumento es la reducción del gasto, la reducción del déficit público y están tocando un organismo impidiéndolos de que siga generando el 35% de su presupuesto. Claro. Cuando eso libera, da oxígeno al Tesoro Nacional, de cobrarle a los privados desarrollos y asistencias porque su beneficio se lo llevan cada uno a sus empresas. Y lo otro pensaba en esta información general sobre lo que fue el proyecto Libra. Lo que decía el proyecto Libra, en palabras del presidente de la Nación, es que el objetivo era recaudar dinero para ser invertido en las pymes argentinas. Ahora, el principal instituto nacional al servicio de la pequeña y la mediana industria está siendo desguazado. Sí. Algo en Clarice. eso, será que nosotros usamos un método para poder sacar conclusiones, ¿no? Sí, y hay un curro tras otro, menos el de un pastor que convierte 100.000 pesos en 100.000 dólares, ¿no? Digo, todos son curros, todo es capaz de ser achado No sale o nada. pasado por la motosierra, menos una iglesia que se construyó con dinero transformado en dólares, por Dios. La verdad que es una cosa insólita Sí. lo que está ocurriendo en Argentina hoy por hoy. Y es muy interesante, Yamila, lo que decís también, cómo se puede financiar el propio INTI y a través del sector privado, con la capacitación, porque de esto forma parte también el INTI, porque ustedes necesitan la capacitación no solo para ustedes, sino para el sector privado, porque del sello del INTI, que después lo puede trabajar el privado, están sus ventas. Nadie de nosotros se capacita por el solo placer de capacitarse, aunque formarse claramente reditúa también en Seguro. un beneficio en lo personal, en ser un profesional más capacitado. Lo hacemos en la línea que nos va pidiendo la industria. Nosotros cuando decimos al servicio de la industria, lo decimos literalmente. Nos orienta el sector productivo, el eje, el rumbo. Y por otro lado, también la administración de esos fondos, esto no es una cooperativa, no la hacemos entre trabajadoras y trabajadores decidiendo en asamblea cómo usar los recursos en el INTI. El INTI tiene un consejo, o tenía, me cuesta un montón hablar en pasado, esto va a ser breve. Sí. Digo, este periodo va a ser breve, vamos a volver a ser un Instituto Nacional de Tecnología Industrial en muy corto tiempo, pero digo, el INTI hasta ayer tenía un consejo directivo conformado por 3 titulares, presidente, vice y vocal, los 3 puestos por el Poder Ejecutivo, cuando Claro. estuvo Cristina, cuando estuvo Macri, cuando estuvo Fernández y ahora que está Milei. El INTI tiene un plan estratégico que pone cada uno de los gobiernos,
El actual no presentó aún en este año y medio un plan estratégico, pero tiene la potestad para hacerlo. Sobre eso, Algunos lo hacen a Yamila. 5 años, otros a 10. Sí, ¿qué comunicación Sí. interna tienen ustedes? No desde el ministerio, desde las autoridades. Me imagino que debe haber parte de ese consejo o algunas de las autoridades que tengan algunas dependencias o que se comuniquen con ustedes. ¿Le van diciendo los pasos a seguir o hay muy poca comunicación ahora? En este momento en funciones solamente hay un presidente, Sí. nunca se nombró un vocal después de la renuncia del vocal anterior, que es de carrera, que es el ingeniero Esnevelli, que venía de la gestión anterior, y la vicepresidenta, por lo menos la información que tenemos nosotros, renunció hace unas semanas atrás. El presidente del instituto no se reúne con los trabajadores, no tiene una política de comunicación abierta, sí entiendo que lo hace con los gerentes, que son los mandos del instituto por debajo de él, digamos, su segunda línea, pero no tenemos información, por ejemplo, sobre el decreto, cuál es su postura o cómo viene el INTI en las próximas semanas, ya que hasta que la Secretaría de Industria implemente una nueva estructura, en principio el Consejo Directivo seguiría. Claro, porque recordemos esto que está contando Yamila. ¿Qué pasa con el INTI a partir de ahora? Deja de ser un organismo autárquico y pasa a ser un organismo, una dependencia, una oficina. Se los voy a graficar horriblemente, pero es la triste realidad. Pasa a ser una oficina dentro del Ministerio de Economía, pero va a estar a cargo dentro de la Secretaría. En el Ministerio de Economía tiene un montón de secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Industria y Comercio. Bueno, el INTI, que hoy es un organismo autárquico, un ente con propiedad propia y todo lo que estamos viendo ahí, todo eso desaparece, esa propiedad va a pasar a ser parte de economía. El Tesoro, Caputo, va a estar a cargo y va a decidir qué va a hacer con ese predio. No va a funcionar más en ese predio. Pasa a ser una oficina, unidad organizativa, lo define Economía, dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Y ¿sí? yo sé, Colo, que es una figura esto de la oficina, pero con todo lo que estás mostrando, con todo lo que haces, con lo que hacen los profesionales, ¿cómo van a hacer, Yamila? Claro. Esperemos que no sea un negocio inmobiliario. Tal vez parezca exagerado, pero tenemos mucho temor porque Es que sí. si ya tenemos un 25% de personal menos, Sí. si recortan un 30% más de personal, quedamos en el 40% del plantel, se hace inoperativo. Ahí sí la profecía autocumplida de son ineficientes, lentos, innecesarios, se vuelve real. Es como que yo te diga, hacela vertical y la haces, y te ato las manos y te digo, hacela de nuevo. ¿Ves que no podés? Claro. Es exactamente eso. Como metáfora también en esto de explicarle a la sociedad, que es lo que nos interesa que sepa y que nos conozca, esto de la centralización, que puede ser como muy técnico. Imagínense la Universidad de Buenos Aires, con todas sus facultades, que pasa a ser una dependencia, una dirección del Ministerio de Educación. ¿Se entiende la reducción? Sí. Bueno, algo parecido. Y Nosotros tenemos un centro por cada rubro productivo, podemos simular que es una facultad, que con el ejemplo que estoy dando, pasaría a ser una oficina del Ministerio de Economía. Nos volveríamos unos sellapapeles, no por desprestigiar a los que sellan papeles, pero ahí sí, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Todo habilitado Tal sería. vez se necesite esa dirección. Como Por que eso- nada se controla. ¿Cómo? Todo habilitado sería, ¿no? Como que nada se controla. Es poner un sello nada más. Sí, de nuevo, pero no solamente el control es, nosotros hicimos foco, es súper importante porque habla de la seguridad de lo que consumimos. Es fundamental. Recordemos que no creamos normativas, no hacemos nosotros las reglamentaciones, sí aportamos con nuestros conocimientos para los ensayos. Pero ¿qué pasa por fuera del control y la verificación? ¿Qué pasa con el desarrollo, con el crecimiento, con la innovación, con la investigación, con poder ser un país libre, ¿no? Un país libre con industria, con propios procesos productivos, de cara a ese rumbo, que en este caso lo indica Milei, que en los próximos años lo indicarán los otros presidentes, de acuerdo a la rotación que haya democrática, esperemos, de los mandatos, pero eso es realmente la libertad, poder tener autonomía. Bueno, el INTI era un ejemplo de esa concepción y estamos seguros que lo vamos a seguir. Todo eso pasa, siendo. todo eso que está señalando Yamila va a quedar a cargo del privado, al menos en esta gestión de Milei, y ese es el objetivo, reducirlo al máximo, ¿sí? Reducir al máximo hoy la planta
del INTI, del INTA y de otros organismos. Sí. Y por ejemplo, ¿no? Vuelvo, siempre traigo esto porque el comunicado de Economía es bastante claro, ¿no? Es un resumen, no estoy hablando del decreto, del comunicado que ayer anticipa Economía con todo lo que se venía, y cuando habla de también esto de convertir en una oficina otro organismo, el INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que Yamila lo conoce, habla de sus propiedades. De hacerse cargo, de quedarse Economía con los terrenos. Entonces, entre otras cosas, dice, bueno, va a seguir siendo, manteniendo la autonomía técnica necesaria para su gestión, sin necesidad de contar con personería jurídica ni patrimonio propio. Lo deja claro. Por eso sabemos claramente que el Tesoro se quiere hacer cargo de las propiedades. Van a rematar un montón de propiedades y de hectáreas como las que tiene el INTA. Está en el plan, ¿no? También le digo, esto está claro. ¿Puedo porque agregar se algo, busca. Colo? A ver. Sí. Sí, en esto del método científico también todos nos manejamos con indicios, ¿no? Cierran, o mejor dicho, limitan para ser certeros, centralizan el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Evidentemente, esos indicios los que nos hacen entender, o la hipótesis que podemos elaborar, que no están apostando a la industria nacional. No, Lo que va a haber claro. es cada vez menos trabajo, cierre de fábricas, ya lo estamos viendo, cierre de pymes. Tal vez no, se están anticipando, ¿no?, a lo que se viene por la situación económica. Entonces, voy a ser irónica, lo aclaro, si vos no tenés industria y si vos no tenés pymes, pues claro que tenés un INTI sobredimensionado. Claro. Pero el problema es no que tenés trabajadores de más, sino que tenés industrias de menos. Sí, sin duda. La verdad, Yamila, se nota que sos docente, porque tu explicación fue recontra clara, incluso para los que no sabemos muy bien cómo funcionan determinados procesos de certificación o de control. Cualquiera que haya visto la nota queda claro qué es el INTI, para qué sirve el INTI, por qué tenemos normalizado el resultado del trabajo del INTI. De corazón decíamos que esto, bueno, siga ocurriendo, ¿no? Por la seguridad de todos, además. Así como escuchábamos recién a trabajadores de Vialidad Nacional. Digo, rutas en buen estado es que la gente no se mate en la ruta. Bueno, productos o cosas que uno consume con certificación también implica eso, vivir mejor. Mira, Luli, primero agradezco un montón tus palabras. Somos positivos, o soy una persona positiva y obstinada porque es la manera de poder cursar mi angustia y mi preocupación y mi incertidumbre. Lo bueno de los conflictos es que nos hace afinar nuestro discurso, poder ser claros. Se acercan compañeros y dicen, contá esto, Yami, fíjate esto otro. Ellos nos forman a nosotros tratamos de comunicarlo a ustedes. Sin ustedes esto sería absolutamente imposible, y lo digo realmente. Estamos recibiendo mucho apoyo, inclusive cuando cortamos brevemente la General Paz, porque creo que se está sintiendo que todos los límites se están traspasando y que en algún punto hay que decir hasta acá. Sí. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Yamila, por el testimonio. Gracias. No, gracias a ustedes. Bienvenidos al INTI, que esto siga existiendo. Invitamos al ministro Sturzenegger, al presidente de la Nación, a que no terminen su mandato sin conocernos de primera mano. Gracias. Y a Mariano Nega por el informe. Sí, gracias.